buenas tardes, amada nación de Honduras, Centroamérica y Sudamérica. Buenas noches para los que están fuera de nuestra República amada. Es un honor estar con ustedes compartiendo un programa más en Una Mirada de Fe a través de un canal que amamos, bendecimos, CBS, Centrovisión Satelital, ya que nos ha abierto las puertas ya más de alrededor de 7 años de estar en este medio de comunicación, llevando la palabra a tiempo y fuera de tiempo, hablando lo que Dios quiere que hablemos como sus voceros, como sus profetas a las naciones, no adulterando la palabra de verdad, deseando como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. El fin nuestro, ¿cuál es, Pastor Noel? Para que el pueblo pueda crecer con un alimento sólido, un alimento que lo nutra, un alimento que lo corrija, lo direccione y lo instruya, porque para eso es la palabra, útil para instruir, para corregir, para que el hombre, la mujer, sea preparado para buena obra. Agradecido por nuestro productor, dueños, gerentes, administradores, Marcos Jiménez en estudio, en controles. Gracias por acompañarnos en este su programa con nuestro amado pastor internacional, varón de Dios, escogido, apartado desde el vientre de su madre como su esposa, la pastora Liz, para servir al Señor a tiempo y fuera de tiempo. Pastor Noel, un honor estar con usted una tarde más en su programa Una Mirada de Fe. Es una bendición, pastor, compartir esta hermosa palabra, esta palabra que trae un mensaje poderoso, como usted lo decía, la sana doctrina, pastor, el alimento perfecto, el alimento sólido. Así que será una tarde maravillosa. Bendecimos la nación de Honduras, bendecimos a Marquito que está en controles. Gracias al Señor y a todos los que nos están viendo a través de su pantalla. Gracias porque nos han abierto las puertas de su casa para poder escuchar este precioso mensaje. La palabra verdadera, la palabra que instruye, corrige y hace al hombre de Dios enteramente perfecto para toda buena obra, pastor amado. Amén. De eso se trata, nunca con el fin de contender, no con el fin de entrar en discusiones necias, sino con el fin de aclarar nuestra vida espiritual, pues el regalo más grande, lo que nos espera es la vida eterna. Y si traemos confusión al pueblo, seguramente Dios nos demandará un día. Lo que nosotros anhelamos, usted quizás nos ve, nosotros no le conoceremos, pero en la gloria sí nos reconoceremos y recordaremos que la palabra, la luz que alumbra nuestro camino, nos llevó a ese punto de reunión donde todos los creyentes diremos: bendito sea todo el que viene en el nombre del Señor. Hosana al Altísimo, gloria a nuestro Dios, partiendo del tema el aguijón. Vamos a interactuar con este tema. Si gusta llamarnos, están los números en pantalla, hágalo con toda confianza, ayúdenos a compartir la transmisión a través de los diferentes cables. También ayúdenos, por favor, en su Facebook, si usted gusta, dele, ahí hay una flechita y usted va a aparecer una palabra que dice compartir. Ahí usted puede compartir con otros la palabra del Señor. A veces uno comparte chistes, uno comparte cuantas cosas que no son malas del todo, si no hay una doble moral en ello, pero también es importante compartir el consejo divino, no con el fin de que nos veamos. De hecho, ya nos hacemos invisibles con mi amado Pastor Noel Canales para que el Rey de la Gloria se haga visible y hable a través de nosotros. Oramos para que sea Dios a través del Espíritu Santo nos una, nos dé ese enfoque espiritual, esa sabiduría revelada de lo alto. Dios bueno, te alabo, te exalto y te glorifico en esta tarde, noche, madrugada para los que nos verán, Señor, en vivo y en diferido. Señor, sé que es un punto de encuentro, Padre, donde podemos sumergirnos en tu presencia para alabarte, glorificarte, exaltarte, Señor, y recibir el consejo divino. En lo personal, oro y pido, Señor, que me perdones, me limpies de toda contaminación, de carne y de espíritu, Señor. Alumbra, Señor, mi camino para ser corregido, instruido, Señor. Todo lo que no guste de ti, Señor, corrígeme, háblame, Señor, fajéame, castígame, Dios, porque sé que lo harás para mi bien, Dios. Oro para que en nosotros haya santidad y que no haya un fuego extraño que pueda contaminar a tu pueblo, entorpecer lo que tú tienes preparado para con nosotros. Dios, gracias porque ya tu Espíritu Santo se está moviendo en cada corazón, en cada espíritu, en cada mente, Señor, quitando toda confusión, quitando todo desánimo, Señor, quitando todo espíritu contrario. La luz sea en cada oyente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos en acuerdo en la unidad del Espíritu. Amén, amén y amén. Amado Pastor Noel Canales, cuéntenos cuál es el texto base según el libro de Hechos. Bueno, tenemos dos textos bases, pastor. Basado también en 2 de Corintios, capítulo 12, verso 7. El aguijón del apóstol Pablo, vamos a hablar de eso. Y también basado en el libro de los Hechos, capítulo 9,
Lo voy a leer en el capítulo 9 del libro de los Hechos. 9, aleluya. 9:5. Dice la palabra, la leemos desde el principio, pastor. Dice, conversión del apóstol Pablo, de Saulo. En el capítulo 9, libro de los Hechos, verso 5, dice el 5. Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón, dice la palabra. Y en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 12, en el verso 7, dice la palabra, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase, desmedidamente se me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltece sobremanera. Mire qué preciosa palabra. Gloria al Señor. Cuando yo la leí, pastor, en la versión nueva, lenguaje actual, lo quiero leer porque me gocé cuando yo lo leí, pastor. Y dice, amén, la fuerza y el orgullo de Pablo, el capítulo 12, del 1 en adelante. Nada se gana con hablar bien de uno mismo. Mire qué precioso. Pero tengo que hacerlo, dijo el apóstol Pablo, así que ahora les voy a contar la visión que tuve y lo que el Señor Jesucristo me dio a conocer. Conozco un hombre que cree en Cristo y que hace 14 años fue llevado a lo más alto del cielo. No sé si fue llevado vivo o si se trata de una visión espiritual. Solo Dios lo sabe. Lo que sé es que ese hombre fue llevado al paraíso. Estamos hablando de Pablo. Y que allí escuchó cosas tan secretas que a ninguna persona está permitido decirlas. Yo podría ser orgulloso de conocer a una persona así, pero no de mí mismo. Pues yo solo pude hablar de mis debilidades. Claro que hablar bien de mí no sería una locura porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo voy a hacer, dijo el apóstol, porque no quiero que solo por las cosas que hago o digo, o por las cosas maravillosas que Dios me ha mostrado, alguien piense que soy más importante que en realidad soy. Por eso, para que no me llene de orgullo, padezco algo muy grave, y es como que Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en debilidad y por eso prefiero. Amén, amén. Bien, tenemos una interrupción con el pastor Noel Canales. Continuamos con el tema El aguijón en su programa Una mirada de fe. ¿De qué nos habla la escritura? El apóstol Pablo iba camino a Damasco en el inicio del ministerio. Era un hombre entendido en la palabra, pero bajo una letra no revelada. Era un hombre que perseguía a la iglesia, era un hombre malo, un hombre que asaltaba y tomaba por asalto a aquellos que venían para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Un hombre legalista en estos tiempos, era un hombre fariseo, era un hombre que cumplía la ley, pero dejaba el gran mandamiento por fuera: amarás a tu prójimo como a ti mismo, como nuestro Señor Jesucristo nos lo enseñó y lo resumió. Y este hombre, dice la palabra, iba camino a Damasco. Este hombre iba a perseguir, dice en el versículo 9, capítulo 2 del libro de Hechos, iba a meter presos a muchos, iba literalmente con cartas para que aquel que predicaba a Cristo pudiese ser azotado, y como el justo Esteban muere a los pies del apóstol Pablo. Para que usted se imagine y haga un cuadro gráfico de quién era este hombre. Era un hombre que no tenía el temor de Dios, solo tenía letra. La letra mata, pero el Espíritu vivifica, el Espíritu da vida, dice la palabra. En Hechos 9:5 tiene un confrontamiento con nuestro Dios. Este hombre cae a tierra, y cuando cae a tierra oye una voz, dice el libro de los Hechos, y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres el que me habla? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa de dar cosas contra el aguijón. Hay una espina que en ese momento se clava en el corazón de Pablo. Hay una espina que le va a mostrar
el precio al cual él y usted y yo hemos sido pagados. Y el Espíritu Santo me trae revelación que nuestro Señor Jesucristo tuvo una corona de espinas en su cabeza. No una corona de diamantes como la Miss Universo actual que acaba de ganar en El Salvador, la nicaragüense. Jesucristo tuvo una corona dolorosa que le agudizaba un dolor intenso en medio del calvario que él estaba sufriendo por morir por usted y por mí. Recuerde, el enemigo ataca nuestros pensamientos, nuestra mente. El enemigo quiere que nos persigamos los unos a los otros. El enemigo quiere que contendamos, que tengamos celos ardientes. Hay un aguijón de Satanás que nos quiere impulsar, nos quiere puyar como el jinete espolea al caballo. Y eso es lo que Pablo en ese momento estaba haciendo porque no tenía la revelación. Diga conmigo, revelación. Usted y yo necesitamos la revelación del Espíritu Santo para comprender la palabra, porque si no podemos caer en el peligro, en el error de azotar a nuestros propios hermanos, de perseguir a la misma iglesia, de volvernos personas crueles contra aquellos que son nuestra familia en la fe. ¿Cuántos contienden por quién es más ungido, por quién tiene más plata? Es un aguijón que uno con otro nos espinamos y no recordamos realmente esas espinas que estuvieron en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, que a mí en lo personal me recuerdan con cuán grande amor mi Señor me llamó, mi Señor me tomó por soldado. Así que, iglesia amada, de aquí parte la vida nueva en el apóstol Pablo. Él cae y dice la palabra que entra en una ceguera. Un profeta, Nehemías, llega y le habla el evangelio. De ahí continuamos al libro de Corintios, cuando él ya escribe con palabras reveladas. Ya ese aguijón en su carne, en la torpeza que él tenía, en la ignorancia que él tenía, había sido quitado. Más habían situaciones en la carne, según hablaba el pastor Noel, que estaban en él para que él no se enorgulleciera, porque hay cosas que Dios no las va a quitar de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él nos quiere recordar lo frágiles, lo débil, lo dependiente que somos de Él, porque si no, como dice el mismo apóstol Pablo, podemos entrar en grandeza, en orgullo. Dios nos tiene que punchar, yo le llamo el globo siempre, con esa espina para que no nos vanagloriemos, para que reconozcamos que el único que merece toda la gloria es el Rey de Reyes y Señor de Señores, al que se le puso espinas, una corona para que usted y yo hoy seamos coronados. Mire qué contraste. Él sufrió y soy coronado de gloria, de honra, de bendición, para esperar esa corona de vida eterna. El que tengo oído para oír, que oiga esta introducción inicial para desarrollar el mensaje que Dios ha propuesto en nuestros espíritus. Amén, pastor, y qué poderoso, pastor, esa corona que el Señor le clavaron en la cabeza, en su cabeza. No crean, no fue fácil, eran grandes espinas tremendas, y todo lo hizo por nosotros. El apóstol Pablo tiene esta misma situación, pastor, y dice en el lenguaje actual, dice que por eso es para que no se llene de orgullo. Le pasó al apóstol Pablo. Padezco de algo muy grave, dijo el apóstol Pablo, y es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir, lo mismo que padeció Jesucristo por nosotros. Entre los autores medievales, pastor, prevaleció la opinión que el apóstol se refería a la tentación de las consecuencias, las cuales le molestaban físicamente, lo mismo que a Jesús le molestaban físicamente en su cuerpo, esas espinas, pero también el Señor Padre sabía por qué lo estaba haciendo. Había un propósito maravilloso. Toda espina que hay en el siervo el Señor es por algo, pastor amado, para que no nos orgullecemos, porque la gloria es para Él. Así dice el libro de Isaías, que Él no comparte su gloria con ningún mortal. Su gloria es su gloria, a Él le pertenece. Hoy en día algunos pastores, algunos apóstoles creen que ellos son los que hacen los milagros, y no, el que hizo los milagros se llama Jesucristo, y a través de Él nosotros hacemos los milagros. A Él le clavaron las espinas, nosotros no, pastor amado. Él sufrió por nosotros, por nuestros pecados. Él no tiene pecado, Él tenía pecado y se hizo maldito en la cruz por nosotros, pastor amado. Así que dice la palabra, dicen los exégetas modernos católicos, mire cómo dice que se referían a los constante persecución que Pablo sufría, sobre todo de parte de los judíos.
pero estas espinas se hablan de numerosas en el libro de Números de 33-55. Lo podemos ver ahí, pastor amado. Me gustaría que usted le diera, leyera esa palabra en el Números 33-55, que es algo maravilloso, pastor amado. Así que no es fácil este camino es espinoso, este camino no es fácil, pastor amado. Es fácil si usted quiere un evangelio fácil para usted, pero el evangelio de Cristo no es fácil. Negarse uno mismo, como lo hizo este hombre maravilloso, Pablo de Tarso, que escribe 14 epístolas maravillosas, un hombre que sufrió por el evangelio del reino. Por eso dijo Jesús, cuando manda a Ananías, pastor amado, a orar por Pablo, dijo, uy, si este hombre nos persigue, Señor, ve, le dijo a Ananías. Y le dio la dirección correcta, le dijo a la derecha, le dio todo, y fue a dar con el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo ya tenía una revelación, pastor, me gusta esto. Esperaba a Ananías ya. Y dice que cuando oró le cayeron las escamas de sus ojos, porque estaba ciego al ver la gloria de Jesús. Cuando se encuentra con el Señor, le dice, ¿por qué me persigues, Pablo? Le dijo. Me gustaría que leyera Números 33-55, pastor. Amén. Con todo gusto, pastor. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Dice, pastor, que el apóstol Pablo tiene, unos dicen que fue alguna situación, que tenía problemas en las rodillas, otros dicen que tenía problemas en el cuerpo, pero había algo en el apóstol Pablo, pastor, que he descubierto gracias por la revelación del Espíritu. Y ojalá no estemos equivocados, pastor, pero dice la palabra, la opinión más correcta es que parece que más confirmada que en Gálatas 4:15. Mire lo que dice tan claro esto. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Dice el apóstol Pablo, porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. O sea que él tuvo un problema en la vista. Cuando el destello de Jesús, la gloria de Dios, pastor, se encuentra este hombre que era ciego. Y bueno, si dice el libro de Isaías capítulo 6, el capítulo 6 dice ahí que los ángeles, los querubines se tapan con sus alas porque la gloria es tan intensa, pastor, que ni ellos mismos resisten el resplandor del cielo. No digamos el apóstol Pablo, nosotros los humanos, un resplandor de eso nos consume, pastor, porque somos pecadores, pastor, y Él es santo. Toda gloria y honra para el Señor. Mire lo que dice el Gálatas 6:11, y digo que el aguijón que tenía el apóstol Pablo para que no se orgulleciese eran los ojos, pastor. Dice la palabra en Gálatas 6:11, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. O sea que él ya había perdido casi un 50% de su vista. Y es que se trata de una enfermedad corporal, probablemente en los ojos, y esto se le podía llamar una enfermedad como oftalmia, ya que fue a consecuencia del deslumbramiento sufrido en el camino a Damasco, ya que la tuviese antes o lo adquirió después. Esta es la opinión que mejor encaja con la petición que hace Pablo al Señor en cuanto a lo emisario de Satanás. En el libro de Job, capítulo 2:5 dice, Job 5, pastor, Job 5, dice, pero extendiendo tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti y tu misma presencia, le dice Satanás. Mire qué tremendo. Pero en el libro de Lucas hay una mujer que tiene una espina, tiene clavado un aguijón, y lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 13-16, pastor. Y dice, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Hay una pregunta ahí. Pastor amado, todos tenemos un aguijón, para a veces no orgullecernos, Señor, para a veces estar en la humildad. Tenemos siervos del Señor que padecen de algún tic y ellos oran por los enfermos, les sanan a los enfermos, pero ellos no son sanos, pastor. Porque hay un aguijón, ¿para qué? Para no enaltecerse, amado pastor Elvis. Amén, amén.
cuando uno tiene una espina en un dedo, le ha pasado a usted. Amén. Qué incómodo, qué difícil, qué horrible. A mí me ha pasado haciendo algún trabajo manual. Definitivamente es lo que el apóstol Pablo tenía. Un aguijón continuo, una incomodidad que le recordaba cuán frágiles. Yo le recuerdo que usted y yo somos frágiles. Yo le recuerdo que usted y yo somos polvo. Disculpe que le hable de esta manera, pero lo que la Biblia nos enseña es una realidad. De ella nadie se puede esconder. Si algo tenemos, el apóstol Pablo lo recibió en una frase que me impacta. Desde que comencé este camino me confronta y me da aliento cuando esos aguijones de Satanás, esos emisarios vienen a mi vida. No todo es Satanás, a veces es más carne que diablo, ¿entiendes? Así, porque solemos solo culpar al diablo por esos aguijones, y no, son mis pecados, son mis debilidades, son mis torpezas, mis necesidades que me traen aguijones innecesarios. Eso también tenemos que entenderlo, porque a veces uno suele predicar mal y dice, no, es que Satanás, y Satanás, no, es carne, es su carne que no quiere doblegarse, es su carne como el apóstol Pablo, que no quería caer de rodillas ante el nombre, que sobre todo nombre, tuvo el Señor que cegarlo, tuvo el Señor que tratar fuerte con él. Yo me invito que no esperemos ese día cuando el Señor nos llame y nos ponga una ceguera para que luego nos abra los ojos y queden secuelas. Porque la gente dice, no, yo voy a pecar. Hay secuelas, hay espinas que quedan clavadas, ahí hay espinas que si no es con una cirugía y una intervención divina, ¿cómo Dios las va a sacar? ¿A qué quiero llegar con esto? Hay aguijones, como lo venimos diciendo anteriormente, que nos recuerdan cómo recibió. Alguien tiene que recibir esto, el apóstol Pablo. Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, si usted tiene un aguijón y padece justamente usted tiene culpa, arréglese con Dios. Si padece injustamente, el Señor me dice que le diga, hija, hijo, bástate mi gracia. Amén. Bástate mi gracia en tu problema, en tu necesidad, en tu situación, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así recibió el apóstol Pablo el consuelo. Hijo, tranquilo, bástate mi gracia. Bástate mi favor, mi fortaleza, bástate esas puertas que te voy a abrir en medio de su situación. Vas a escribir más de 12 cartas. Yo tengo que tratar severamente contigo para que no te enaltezcas en sobremanera, ¿no? Que nunca se te olvide que la primera carta de Romanos hasta la última del libro de Tito, esas cartas maravillosas de Timoteo, esas cartas maravillosas de Gálatas, de Efesios, de Corintios, te recuerden, de Tesalonicenses, Colosenses, que a precio de sangre ha sido comprado, que te recuerden esas cartas, que no fue fácil a pesar de tu situación de la vista, a pesar de tu situación de salud, pero Pablo, no hay quien haya escrito más cartas, más libros en la Biblia que ese hombre de Dios. ¿Pero por qué? Porque él entendió que bástate mi gracia, que hijo, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si el enemigo le está espoleando, si el enemigo le está metiendo espinas, si el enemigo lo está literalmente traspasando, como nuestro Señor Jesucristo fue traspuesto, no por esa corona de espinas, vámonos un poco más allá, una espada, un dardo cruzó su lanza, no fácil, una lanza traspasó todo su ser. Usted quizá está siendo traspasado en este momento, usted tal vez está siendo afligido, usted no merece lo que está viviendo, pero déjeme decirle, eso lo va a volver más humilde, eso lo va a hacer recibir una gracia sobre gracia. Lo predicábamos hace 2 domingos, eso lo va a entender, que la leve tribulación es momentánea. Le decía a la iglesia el domingo que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con esas revelaciones que este hombre de Dios tuvo en el tercer cielo. Hoy ya no es una revelación, hoy es una realidad. Mejor padezco aquí para disfrutar de lo eterno y no lo contrario, disfrutar aquí para padecer un aguijón eternamente. El que tengo oído para oír, que oiga y reciba con amor las palabras de amor, de consuelo, de exhortación y de dirección en su programa Una Mirada. Este pastor Noel Canal. Preciosa palabra, pastor. Qué tremendo, sentí la gloria de Dios, me tocó el espíritu ahorita, pastor. Esa lanza que traspasó al Señor Jesucristo. Hoy mucho siervo, el Señor ha sido traspasado, tanto problema, tanta situación en este mundo que está convulsionando, pastor amado. Mire lo que decía usted, este hombre maravilloso.
después de Cristo, Pablo, maravilloso hombre de Dios. Así es. Pero sabemos que Pablo no puede salvar a nadie, el único que salva se llama Jesucristo, pero este hombre como instrumento de Dios fue poderoso, pastor amado. Mire, escribe 14 libros, escribe 100 capítulos bíblicos, escribe 2336 versículos. Qué hombre tan poderoso en la escritura. Pero mire cómo tremendo el Señor, sabiendo que era un hombre que venía de matar, venía de que arrastraba, que capturaba a los cristianos, se encuentra con la gloria de Dios. Y mire cómo Jesús le dice a este hombre en el capítulo 9 del libro de los Hechos, en el verso 15, y el Señor, mire qué tremendo, gloria al Señor, siento la gloria del Señor. Ha sido una tarde maravillosa, pastor amado. Dice, y el Señor le dijo en el 15, ve, le dice a Ananías, porque instrumento escogido es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. Entonces Ananías, dice la palabra, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, le dice, mire, no era hermano, ahora es hermano Saulo, le dice, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, aleluya, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Qué tremenda palabra. Después de ser un hombre que respiraba amenaza, después de ser un hombre que miró la muerte de Esteban y pusieron sus vestiduras a los pies de Saulo, ser un hombre manso, pero tenía el aguijón en su cuerpo, el aguijón que le penetraba, que lo cruzaba, que no se orgulleciese, aleluya. Y hoy en día hay mucho pueblo de Dios orgulloso, pastor amado. Qué lindo cuando leemos estas cartas del apóstol Pablo, aleluya, un hombre que se volvió humilde, un hombre que dijo, porque yo no soy más que ustedes, sino la gloria, la gracia de Dios en mi vida, pastor amado, el de Cristo, aleluya. Wow, son palabras mayúsculas, yo no soy más que nadie. Él se consideraba, y muchos dirán, no es una fe fingida, es una fe camuflada y de humildad, no era una realidad. Él sabe cómo se consideraba el apóstol Pablo. Se considera el más pequeñito, el último de todos los apóstoles. Por ahí sacan algunos que no hay más apóstoles. Claro que los hay hombres íntegros, hombres puros, hombres que lo único que les interesa es doblegar su orgullo para llevar la gloria de Dios a toda criatura. Pero me impacta, pastor amado, cuando usted leía, y Dios me dice que le diga en esta tarde, el Señor me dice que te diga, amada iglesia, ve, porque me eres instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes, de hijos e hijas que no te conocen. Dios usa a la gente débil. Dios usa a la gente limitada, a la gente que cae de rodillas. Dios usa a aquel que es traspuesto como nuestro Señor Jesucristo, que hoy hay revelación fresca del Señor. Aleluya. Así es, que se vacía en Jesucristo, vació toda su vida, vació la sangre pida, vació todo su ser para ser el más humilde de todos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo estamos aguijoneando porque usted lo mató. Como que yo no estuve ahí, usted lo mató. Usted lo mató, sí, no me cambie de canal. Usted lo mató. Yo también lo maté. Yo fui el primero porque yo soy más pecador que usted. Era un gran pecador, ahora peco menos por la gracia del Señor. Nosotros lo matamos y vertimos su sangre en esa cruz del Calvario. Y ahí Él se convierte hoy en día coronado de gloria, sentado a la diestra del Padre, y el Espíritu me revela esto. Así como Él se vació, usted se tiene que vaciar de sí mismo, del ego, del orgullo, de la soberbia, porque usted es un instrumento escogido si es humilde, si se mantiene en la posición de siervo. Dios ocupa siervos, no gente que le sirvan. Dios ocupa gente que sea llamada a tomar el legado de llevar las buenas de salvación a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas. Yo le decía a la iglesia el domingo, iglesia, no te rindas, sigue
Adelante, Pastor Noel, sigue adelante el camino, usted lo acaba de decir. Poderoso es un camino angosto, lleno de espinas, lleno de aguijones, lleno de desprecio, lleno de desaire, lleno de cuántas cosas que podamos vivir, pero sabe usted, para llegar a la vida eterna hay que pagar precio. Nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Ahí Jesucristo, a través de esa muerte y muerte de cruz, pagó el alto precio para que hoy seamos instrumentos, anunciadores de su gloria, anunciadores de este evangelio de buenas noticias. Si usted la está pasando difícil, usted está en el mejor momento para que Dios le quite las vendas como al apóstol Pablo y empiece a ser ese Ananías, que a pesar de que Pablo era un hombre duro, era como un Hitler, que todo judío que llegaba a él lo exterminaba. Este Ananías se levantó porque era un instrumento al que iba el Señor a usar para que llevara la palabra. Levántese y resplandezca en esta tarde, porque la gloria de Jehová ha nacido en su vida, dice el libro de Isaías. Levántese como Pablo. Pablo quedó ciego, pero no, ahí perdió todo orgullo. A él no le importó ya su ceguera y Dios le abrió los ojos. Yo oro en esta tarde para que me siga abriendo las ventanas de mis ojos y poder traer esas revelaciones para poder ser lleno del Espíritu Santo. Dios me daba esta revelación. Jesús se vació, con esos aguijones vertió toda su sangre. Aleluya. Para que sea lleno con toda autoridad y dominio y conquistara el aguijón de la muerte, la destrucción de la carne. Aleluya. Así es, y sea lleno, como Pablo dice la palabra. Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Ahí donde está, reciba la llenura. Aleluya, así es. Reciba la llenura del Espíritu. No necesita que yo le imponga más. Ahí donde usted está, sea llena del Espíritu Santo, que la gloria de Dios se manifieste en su vida, porque usted es un instrumento útil, un instrumento escogido para Dios. Si usted es humilde, si usted no se jacta, usted está listo, está lista. Si usted no se está quejando por ese proceso, usted está listo, ya está en primera fila para que Dios le use grandemente en esta tierra, con su familia, con sus vecinos, aún con los que no le aman. Dios le va a usar para que usted los ame, para que les muestre la gloria del Señor. Dios lo envía a quitar vendas, a quitar cegueras espirituales. El que tengo oído para oír, que oiga y tema, como el apóstol Pablo dice, que cayó y temió delante de Dios. Gracias de la sabiduría, Pastor Noel Canal. Tremendo, pastor. Sentimos la corrientada del Espíritu Santo, la llenura del Señor a través de la palabra. Es que la palabra es gloriosa, pastor. Mire, este hombre, después de recibir a Cristo, este hombre se volvió un hombre dócil, un hombre con poder, wow, qué palabra. un hombre dócil, maravilloso. Eso es lo que hacen los aguijones, ser los dóciles. Mire, es necesario el aguijón, pastor. Este hombre, hoy lo entiendo, un obstáculo en su vida, pero padeció Jesucristo. Lo mismo Jesús padeció como Pablo. Mira, había un aguijón en Cristo, y lo voy a leer en el libro de Lucas, en el capítulo 22, en el verso 39 en adelante. Mire el aguijón de Jesús, aleluya. Mire que dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, le dijo, orad y no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, dice el Señor, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonías oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta tierra. Mire qué tremendo, que le oró. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo. Aleluya. El apóstol Pablo dice que oró intensamente al Señor para que le quitase esta espina, este clavo, esta estaca. Aleluya. Esto insinúa que el apóstol Pablo lo consideraba como un obstáculo a la eficacia de su labor apostólica. Pero el Señor, a pesar de la insistencia de Pablo con que le pedía, se compara también lo mismo con Jesús en oración
que hizo el Señor en el monte de Getsemaní. No le quitó la espina, sino que le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dijo el Señor. Esto fue una magnífica lección para el apóstol Pablo, Aleluya. que el Señor, provechoso no solo para el propio Pablo, sino también para todos los ministros de Dios que somos a veces orgullosos. Aleluya, aleluya, ya que en su gran consuelo sabía que la gracia poderosa de Dios podría contrarrestar todas nuestras debilidades físicas, y está bien muy convertidas para los oyentes también, para que no se dejen, oiga pastor, para que no se dejen llevar por la oratoria y la apariencia exterior del predicador, sino por la eficacia de la palabra de Dios, mediante el poder del Espíritu Santo de Dios, amado pastor Elvis. Poderoso. Poderoso. Gloria, Señor Santo. Y Jesucristo padeció un aguijón. Yo no sé usted qué aguijón está padeciendo. Hay una copa, hay un cáliz que Jesús bebió. Sí, Señor. Es un punto que él era humano. Hay que entender a Jesús. Para sudar gotas de sangre hay que estar en un estrés tan impactante, tan terrible, que yo nunca he sudado gotas de sangre. No he llegado al punto de que alguien me diga al terminar el programa: te voy a crucificar en el Parque Central de Honduras. Si me dicen eso, Pastor Noel, usted va a ver gotas de sangre. Eso le pasó a mi Señor. Pero Él dijo: que no sea como yo. Alguien dice en esta tarde: parece aguijón, Señor, que este aguijón en la carne no sea como yo, sino como tú. Sí, Él entiende. Mujer, usted que está sufriendo por ese abandono de su esposo, por esos hijos rebeldes, usted que está sufriendo por la economía, por la muerte de un familiar, quedó sin empleo, ese aguijón no es permanente, ese aguijón es temporal, porque Dios está con usted. Jesucristo dijo: que no sea como yo, sino hágase tu voluntad. Cuando uno está siendo traspasado por el dolor, por el sufrimiento, por aguijones que uno entiende, uno solo le dice: yo así le digo: Señor, este aguijón quítalo, pero no en mi tiempo, sino en tu tiempo, que sea tu voluntad y no la mía. Duele, claro que duele, pero dice que Él también padeció para compadecerse de lo que padecemos. Dice la palabra: Él también sufrió para entenderle a usted. Hoy leí un programa y decía: cuando uno quema la madera, se quema hasta la raíz, quedan las cenizas. Pero cuando un hombre y una mujer de Dios son quemados, son aguijoneados, ¿sabe qué pasa? El oro no se quema, el oro se funde y sale la escoria, sale todo lo malo de nuestra vida, sale todo el pecado, y uno entiende las consecuencias de vivir lejos de Dios, sin revelación, vagabundo por este mundo. Eso le pasaba al apóstol Pablo. Nuestro Señor Jesucristo padeció para compadecerse de los que padecemos. Ánimo, iglesia, ánimo, no desmayemos, iglesia. Maranata, iglesia, parece aguijón que usted dijo. Atravesamos, Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo un día nos llevará a un lugar donde no habrá más aguijón, no habrá más dolor. Ya el enemigo no nos atacará más. Ya no sufriremos las consecuencias de nuestro pecado y de nuestras malas decisiones. Ánimo, iglesia. Ánimo, no soy un motivador, soy una persona que habla bajo la autoridad de la vivencia propia. Yo mismo me lo digo. Ánimo, Elvis. Aguijones, yo se los cuento, usted me entendería por qué hablo así. Y si usted me los cuenta, yo entendería por qué usted hoy habla así. Que no sea como yo, sino tu voluntad, dice el que está siendo aguijoneado, como leía el pastor Noel Canal. Para llegar a la vida eterna hay que padecer. Hay que padecer. El enemigo, las tinieblas, el infierno se vuelven contra nosotros. Cuando el apóstol Pablo debió haber entrado en la mayor gloria, es cuando más padeció. Es cuando más afligida fue su vida. Es cuando tenía que trabajar más arduo para llevar la palabra. Es cuando más se le azotó, cuando las serpientes lo mordieron, cuando casi muere en el mar.
Cuestión reino claudico. Al punto, yo no soy ni digno de mencionar esto, pastor. Amén, pastor. No soy digno de hablar del apóstol Pablo porque este hombre entregó la cabeza. No, este hombre, nos equivocamos, predicamos mal esta tarde. Él no entregó la vista. No se pone lente uno y mejora. Él entregó la cabeza. ¿Cómo murió el apóstol Pablo? Por no el canal. Tremendo, pastor. El capítulo 4 de 2 Timoteo 4:8 dice que él ya estaba para partir. Le cortaron su cabeza, pastor, por la gloria del Señor. Y mire qué tremendo lo que decía usted, pastor. Qué lindo lo que decía. Hay un texto que me toca en Filipenses 1:29. Mire cómo dice: porque a vosotros, dijo el apóstol Pablo, os es concedido a causa de Cristo que no solo creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, dijo el apóstol Pablo, y ahora oís que hay en mí, dijo el apóstol Pablo. Era un hombre espiritual tremendo el apóstol Pablo, pastor. Era un hombre de ahínco, un hombre de potencia en el espíritu. A pesar que tenía esa espina, ese aguijón en la carne, no se detuvo. Aleluya. Mire qué tremendo que después de recibir a Cristo, Pablo está 13 años preparándose en el anonimato. Y dice el 9:20, pastor amado, mire qué tremendo cuando yo lo leí la primera vez que Pablo predica esta palabra. Y enseguida dice la palabra en el 20, predicaba Cristo en la sinagoga diciendo: este es el Hijo de Dios. Mire Pablo, después de ser perseguidor de los cristianos. Y todos los que oían estaban atónitos, estaban asombrados. Y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y eso vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba. A pesar del aguijón se esforzaba y confundía a los niños que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo de la gloria. Qué precioso, pastor amado. Bendito su nombre. Mire, esta tarde ha sido maravillosa. Usted está padeciendo una enfermedad incurable. No se detenga. Levántese. Reciba. Yo recibo. De Jesús. Aleluya. Levántate tú que duermes para que te alumbre Cristo. Bendito el Señor. Gloria al Señor. El apóstol Pablo aprendió muy bien la lección, pastor amado, a través de los labios de Jesucristo. Y que nunca olvidó el apóstol Pablo. En el desfallecimiento humano de Pablo se revela el poder de Cristo y del Espíritu Santo. Por eso, cuando él está más incapacitado, es cuando más fuerte se volvió el apóstol, porque interviene la presencia del Espíritu Santo de Cristo, y que es el mismo poder de Dios y la fortaleza de Cristo. La frase que no se enaltezca, pastor, sobremanera. El ataque fue doloroso que tuvo el apóstol Pablo, pero tuvo propósito Dios en este ataque. Permitió que Satanás ocasionara estos problemas severos en la iglesia con el fin de hacer humilde al apóstol Pablo, quien por haber tenido tanta revelación y tanta visión, aleluya, mire qué tremendo, directa del cielo mismo, había podido orgullecerse, mientras que el apóstol falsos ahora, endemoniados, que atacó su obra en Corintio, era la estaca dolorosa que atravesó su carne para no cayera presa del orgullo el apóstol Pablo. Mire qué tremendo, pastor amado. El apóstol Pablo, un hombre que fue golpeado, un hombre que recuerdo en el pasaje que dice que fue apedreado y estaba como muerto, y al día siguiente se sacudió. Sacúdete tú, sacúdete del polvo y levántate, que Cristo amén. Levántate tú que estás enfermo, levántate tú que estás allí en cama y no te puedes levantar. Hoy en esta tarde Cristo te levanta, porque para Él tú vives. Aleluya, pastor Elvis. Amén. Y anunciaba, el que perseguía a la iglesia. Luego, después de ese aguijón en la carne, anunciaba y predicaba que Cristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Y usted está peleando solo. Tenemos un minuto de programa. Haga por así.
para que su nombre sea inscrito en el libro de la vida y pueda tener las fuerzas del pastor Noel Canales. No es que no tiene problemas, él tiene un Filipenses 4:13 para cada aguijón, para cada problema, todo lo puedo. En chencho o en chencha, no, por eso es que está así. Pero si usted mete a Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Usted va a salir adelante en medio de todo ahí, ¿no? Pero necesita aceptarlo como su Señor y Salvador o reconciliarse con Él. Si usted está viendo este programa y gusta hacer esta oración que el pastor Noel hará, con toda revelación y temblor y temor de Dios, su nombre hoy tendrá una autoridad divina del cielo. Pastor Usted Noel, que está ahí, el minuto de final. Levante sus manos, cierre sus ojos y diga estas palabras: Señor Jesús, perdona todos mis pecados y lávame con tu sangre preciosa, amado Jesús. Para que tú seas el centro de mi vida, Señor amado. Señor, me alejé de tus caminos y hoy reconozco, Señor, que vengo ante ti, Dios mío, como un Padre amoroso. Y tú me llamas con lazos de amor en esta tarde, Señor amado. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor amado, para tener parte en la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, Señor amado. Gracias te doy en esta tarde maravillosa, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Pastor Elvis. Amén. Despedimos el programa, por favor, Pastor Internacional y Evangelista Noel Canales. Pastor amado, ha sido una palabra poderosa, ha sido una palabra maravillosa que me ha tocado. Al hablar de esta palabra gloriosa de Jesucristo, hay un aguijón que nos impulsa a seguir adelante, a no detenernos, a no decirle no a Cristo, sino seguir adelante a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Amén, Pastor Elvis. Aleluya. Muchas gracias por haber estado con nosotros en su programa Una Mirada Fea. En nombre de Marco Jiménez, Pastor Noel Canales, Pastor Evangelista Elvis de Cristo. Bendición. Amén, Pastor. Te esperamos en los siguientes programas. Amén. Gracias.